Bueno, me llamo Albi y vengo a hablar sobre la invisibilización o visibilización del lenguaje no binario en la traducción audiovisual. Y básicamente esta ponencia va a tratar sobre las diferentes estrategias de traducir el lenguaje no binario que he podido observar gracias a un corpus que he elaborado de varias series en las que aparece el lenguaje no binario. Antes de pasar a las estrategias, voy a explicar brevemente un poco en qué consiste el lenguaje no binario, centrándome en el inglés, porque el español ya lo ha explicado Artemis, entonces creo que es suficiente ya. Y bueno, la principal diferencia que hay entre el español y el inglés es que el español tiene género gramatical y el inglés tiene género natural. El género natural es aquel género que se atribuye por significado, es decir, que se atribuye a todas aquellas cosas que tienen género en la vida real. Por lo que la palabra silla, por ejemplo, no tendría género, pero la palabra mujer sí. Entonces, esta diferenciación entre género gramatical y género natural es importante, sobre todo a la hora de traducir, porque hay que tener en cuenta diferentes cosas que más adelante veremos. Además, esto también es importante porque a la hora de hacer un lenguaje no binario hay que emplear diferentes estrategias. Entonces, las de español ya las habéis podido escuchar y en el inglés existen sobre todo dos tipos de estrategias, que es la creación de nuevos pronombres, básicamente es el singular they o los llamados neopronombres, y también la creación de neologismos. A ver si puedo pasar. Perdón. Vale. Entonces, voy a explicar también un poco brevemente cómo la traducción actúa como medio de representación de identidades. Y es que, como dice la teórica de la traducción Simon, el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que contribuye a crearla. Y es que las palabras tienen un poder más allá, que es un poder transformador de la realidad. Y, lógicamente, la traducción no deja de ser también un tipo de lenguaje. Entonces hay que tener en cuenta que para la traducción de identidades, si la traducimos de una manera u otra, vamos a contribuir a modificar la visión que se tenga de esa identidad en la cultura en la que estamos traduciendo. Vale, ahora voy a pasar ya directamente a las estrategias. La primera que voy a explicar es la marginalización, que la marginalización consiste en la traducción de un lenguaje no binario directo del original por un lenguaje binario en la traducción. Esta estrategia la podemos ver en series como Steven Universe, Billions o Degrassi, que es la serie que he elegido como objeto de estudio. Esta serie es una serie canadiense que trata sobre estudiantes de un instituto canadiense y tiene muchas temporadas y las tres últimas se hicieron en Netflix. Y están como nombre de Degrassi Mezclas, porque van como por generaciones. Entonces, en la tercera temporada, el personaje de Yael, lo siento por el spoiler, pero pasa a identificarse como una persona de género no binario, porque hasta entonces era una mujer cis. Y pasa también a usar el pronombre they. ¿Qué se hizo en la traducción? Bueno, pues como podéis ver, para traducir el pronombre they en la traducción de doblaje se optó por ellas, y como podéis ver hay una S final, por lo cual luego se tuvo que concordar todos los verbos y bueno, todo en general en plural, lo cual no tiene mucho sentido porque estamos hablando de una persona sola. Y en la traducción para subtitulado el pronombre se tradujo como ella y ellas y se utilizó sobre todo ella, como podéis ver. ¿Qué pasa? Que, como he dicho antes, estamos ante sistemas lingüísticos diferentes. Entonces hay que tener en cuenta también en español que tenemos los morfemas.
¿Qué se optó en esta traducción, tanto para doblaje como por subtitulado? Se optó por los morfemas femeninos, lo cual niega la identidad no binaria del personaje y no ayuda a darle visibilidad. La segunda estrategia de la que voy a hablar es la invisibilización, que consiste en la traducción de un lenguaje no binario directo por un lenguaje no binario indirecto. Aquí he analizado dos series porque se ha empleado esta estrategia de la que voy a hablar con fines distintos. La primera es Good Omens, que es una serie de Amazon Prime se basa en un libro del mismo nombre de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y este libro tiene temas bíblicos y tal, y aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, uno de ellos en la serie es de género no binario y utiliza el pronombre they. Bueno, en la traducción para subtitulado no lo he puesto porque le marginalizan con los morfemas femeninos, pero en la traducción para doblaje sí que es interesante porque, como podéis ver, en el texto original, que es el fragmento que he elegido, es la presentación que hace Dios del personaje, utiliza el pronombre they. ¿Qué pasa? Que en esa presentación se habla también de pestilencia y no solo de polución, que es el jinete no binario. Entonces, ese they, que también puede ser un pronombre de tercera persona del plural, es un tanto ambiguo porque no se sabe si es un pronombre no binario o un pronombre de plural. Por lo cual el traductor, como no era oficial que ese personaje era no binario, decidió salvarse un poco las castañas y eliminar las marcas de género para no tomar una decisión, porque claro, no se sabía si el personaje era no binario, pero tampoco quería marginalizar el personaje y negar esta identidad. En cuanto a la otra serie de la que os voy a hablar, es Sira y las princesas de poder, que es una serie infantil de Netflix que se basa es un reboot de una serie que hubo, me parece que en los años 80, y se emplea lo mismo. En la tercera, no sé si en la segunda o la tercera temporada aparece un nuevo personaje que es de género no binario y utiliza también el pronombre they. Y tanto en la traducción para doblaje como en la traducción para subtitulado se decidió también eliminar las marcas de género. ¿Qué pasa? Que si tenemos en cuenta que se ha empleado la misma estrategia en las dos traducciones que se encargaron a traductores diferentes, que no tuvieron ningún tipo de intercambio de información ni se comunicaron en un momento, o sea, no hubo ningún hola ahí ni nada, pues resulta un tanto peculiar. Entonces, si tenemos en cuenta además que ya existen casos como por ejemplo el de Steven Universe, en el cual se han suprimido en la traducción identidades LGTB, esto me hace a mí pensar que puede que la toma de esta estrategia no fuese tanto decisión de los traductores, sino más bien una decisión impuesta por la productora. Es decir, que estamos ante un caso de censura. Finalmente voy a hablar de la estrategia de la visibilización, que consiste en la traducción de lenguaje no binario directo por lenguaje no binario directo. Aquí también he analizado dos series. La primera de la que voy a hablar es Danger and Eggs, que es una serie también infantil de Amazon Prime. Y en esta serie, el personaje Phillips, que es uno de los protagonistas, en un momento dado habla sobre una persona que es la encargada de los objetos perdidos. ¿Qué pasa? Que no sabe el género de esta persona. Entonces, para referirse a esta persona, pues usa he, she or they, que en la traducción para doblaje se tradujo como él, ella o ella, porque esa persona podía ser hombre o mujer o una persona de género no binario que utilizase el lenguaje no binario directo. La otra serie es Día a Día, que es una serie de Netflix, que también es un reboot de una serie de no sé qué año, pero antigua, que trata sobre una familia cubana que vive en Estados Unidos. En la serie de Netflix, la hija de esta familia
pertenece a un grupo feminista y le trae, en la segunda temporada, le invita a casa. Y en ese grupo feminista aparece el personaje de Sid, que es una persona de género no binario que utiliza el pronombre they, y también Margot, que es también una persona de género no binario que utiliza el neopronombre sí. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Entonces, ¿qué se hizo en la traducción? Pues para Sid se utilizó el pronombre ella y los morfemas ene, y para Margot se buscó un neopronombre que se utilizase también en español, y en este caso se optó por el pronombre ella y el morfema i. Y este tipo de traducción, de estrategia, lo que hace es visibilizar una realidad que está un tanto infrarrepresentada en la realidad, y además ayuda a configurar identidades no binarias en la lengua meta. Y este ejemplo en concreto además ayuda a enseñar la pluralidad que existe dentro de las identidades no binarias. Finalmente voy a concluir con esta de Martínez Pleguezuelos, en la que podemos ver que es importante prestar atención en especial a la traducción de identidades, porque la traducción de la identidad de una manera o de otra va a marcar el carácter inclusivo o exclusivo de que tenga esa identidad en la cultura en la que se traduce. Porque si elegimos, por ejemplo, la marginalización, vamos a condenar a las identidades no binarias a la exclusión, pero si utilizamos la visibilización vamos a ayudar a que se hagan visibles y no estén en esos márgenes. Así que, bueno, estas son las dos citas que he utilizado, y muchas gracias por su tiempo. Ya digo, como podéis debatir con Albi, Artemis, hay un grupo. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta de que al entrar hay un espacio con cojines, césped y un librito de visitas, que era un poco una especie de mini sorpresas, el espacio Maricháchara. Vamos a intentar, si alguien quiere ahí, tiene algún tema en especial, ha encontrado a alguien que dice, pues me gustaría debatir, tenéis ahí un libro de visitas donde podéis hablar y firmar o escribir algunas conclusiones a las que lleguéis, y podemos compartirlas en la clausura, ¿vale? O sea que si podéis o queréis estar ahí, a lo mejor aquí os da más cosa o tenéis todavía la mente bulliendo, es una buena opción, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, Albi, y un placer haber inaugurado con esta sala.